reclutadas y que luego se han intentado pues, enganchar a una vida de educación, una vida civil. Y bueno, pues gracias al trabajo de muchísima gente que está por aquí también, pues estos niños están accediendo a la universidad, a un trabajo y a un lugar seguro. En cuanto a los desafíos de protección durante el viaje, pues yo creo que la vulnerabilidad de las mafias es el desafío principal. Cada vez las mafias se van pues cebando más con estas personas tan vulnerables. La trata de personas es una realidad cada vez mayor, y yo creo que el Papa Francisco está poniendo mucho énfasis en este aspecto de la trata. Hay unas redes importantísimas vinculadas a la Iglesia, redes sobre todo religiosas, que están dando muchísima respuesta a este problema que es enorme, muy complejo. Las personas están expuestas a la agresión sexual durante el viaje y a la extenuación, los viajes por el desierto, los viajes que hemos visto durante los años 2015-2016 de todas las personas que venían de Oriente Medio totalmente extenuadas. La falta de acceso a un lugar seguro, alojamiento, alimentación, servicios sanitarios adecuados, la detención durante el viaje y, por supuesto, las muertes en el mar, en el desierto, es una realidad a la que nos enfrentamos y que no podemos acostumbrarnos, ¿no? En destino, yo creo que el principal problema que tenemos ahora mismo es el acceso a un lugar seguro de forma legal. Este es el principal problema que hay y esto genera una crisis en el derecho de asilo porque las personas no pueden llegar a pedir asilo de forma legal y segura. Tenemos muchos ejemplos que nacen muy lejos de aquí, en Australia. Australia yo creo que es el país que trata peor a los refugiados. Ellos organizaron este sistema de meter a las personas en las islitas, en Christmas Island y en otras islas, para que allí se tratara su reconocimiento o no del estatuto de refugiado. Y esta idea de externalizar las fronteras se ha ido replicando poco a poco en todo el mundo. Incluso en España, como sabemos, cada vez más las fronteras están hacia el sur. En Europa, bueno, pues las fronteras cada vez más a otros sitios, ¿no? Y esto pues realmente es una violación del derecho internacional y hay que decirlo muy en alto, porque la base del derecho internacional es el que una persona pueda acceder al derecho de asilo, y esto cada vez más es un problema, ¿no? Otro problema son los largos periodos de limbo durante el examen de los casos de asilo. Muchas personas, por ejemplo en Tailandia, pueden estar 3 años como solicitantes de asilo sin derecho a trabajar, y esto a la vez provoca muchísima vulnerabilidad, pues por ejemplo estas personas son detenidas, ¿no? Y vienen de situaciones de persecución como de Myanmar, ¿no? Detención y luego pues todas estas rocambolescos mecanismos que se inventan ahora muchos países de cómo expulsar a las personas, ¿no? Habréis oído esta invención última del gobierno de Gran Bretaña de mandar a las personas que entraron irregularmente en Gran Bretaña a Ruanda, nada menos, ¿no? Esto es violación del derecho internacional, es costoso y no entendemos muy bien este mecanismo de expulsión. Sobre todo porque otro dato importante que tenemos que entender es que la entrada irregular de una persona al territorio donde puede pedir asilo no es penalizable por derecho internacional. El artículo 31 de la Convención de Ginebra dice exactamente así, que no hay que penalizar la entrada irregular de personas que están perseguidas. Esto es muy importante y yo creo que es un artículo que no se explota lo suficiente. Bueno, todos estos mecanismos dan lugar a nuevos ciclos de migración. Tenemos el ejemplo de muchísimas personas de Afganistán que tratan de escapar de ahí, llegan a Alemania o a otros países europeos, y como no tienen o acceso al asilo o acceso a un permiso de residencia y trabajo, lo que pasa es que vuelven, o sea, son expulsados, vuelven a Afganistán y después de unos meses o años vuelven a emigrar. Esto lo estamos viendo continuamente. Sí. Y las soluciones duraderas, como he dicho, cada vez
pues, más complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues así un poco el mensaje y también un poco también el plan estratégico del JRS es este, ¿no? Como la educación es un derecho que cada vez se ve más vulnerado, pues hay que ir ahí, ¿no? A la cuestión educativa de los refugiados en conjunto con vosotros, por supuesto. Otra parte que estamos enfocándonos mucho es la cuestión de la salud mental y del apoyo psicosocial. Es una parte de nuestro plan estratégico, porque muchas veces damos por hecho en la cuestión de las redes de apoyo y la realidad es que hay muchísimos casos de suicidio por falta de amistad, falta de apoyo, etc., ¿no? Y bueno, la discriminación, por supuesto, la xenofobia, ya hemos hablado del tema. Me voy simplemente a recordar la cuestión de los desplazados internos es fundamental y probablemente uno de los temas más importantes en este momento en cuanto al desplazamiento forzoso, porque cada vez son más, ¿no? Debido a la falta de posibilidad de cruzar fronteras, pero la realidad es que las causas del desplazamiento interno son iguales que las de los refugiados, ¿no? Conflicto armado, violaciones de derechos humanos, catástrofes naturales, etc. Estos son los principios rectores de 1998. Y un ejemplo claro es la República Democrática del Congo. Las personas son desplazadas una y otra vez internamente y no pueden salir de ahí, ¿no? Probablemente porque son muy pobres. Yo creo que son las personas más vulnerables son las desplazadas internamente porque muchas veces no tienen la capacidad de seguir más allá, ¿no? Y estas son un poco las cifras: 53 millones por conflicto y violencia, casi 6 millones por desastres naturales, total casi 60 millones de desplazados internos en el mundo. Bueno, el marco legal nos lo vamos a saltar. Ha habido muchos pasos hacia adelante en cuanto al desplazamiento interno y ahora yo creo que el secretario general está dando muchísima atención, o sea que yo creo que es un elemento que tenemos todos que tener en cuenta. ¿Qué podemos hacer? Conocer y hacer cumplir la ley, esto es fundamental. Hablaba antes del tema de Rusia, pues es importante saber que estos son refugiados, hay que hablar del derecho internacional y conocerlo. El tema del acceso legal y seguro yo creo que es fundamental que cada vez mandemos este mensaje, ¿no? Que muchas veces en la cuestión, en muchos partidos políticos se habla de esta retórica de solamente los inmigrantes regulares o que la migración sea regular, ¿no? Pero la realidad es que nadie pone mecanismos para que esa migración sea legal y segura, ¿no? O sea, esta retórica muchas veces de la extrema derecha de que la migración sea regular, pues todos estamos de acuerdo, pero es que no hay mecanismos para ello y hay que pedirlos. Cambiar la narrativa, por supuesto. Tenemos este mensaje precioso del Papa Francisco de este año, que es construir un futuro con los migrantes y los refugiados. Por supuesto, no ir por libre, unirnos a la voz de la Iglesia, yo creo que esto es fundamental hoy, y una incidencia basada en el servicio y en la cercanía. Yo creo que estos son un poco creo que los mensajes que yo os quería dar hoy, y voy a terminar con unas palabras precisamente de este mensaje precioso que hemos escuchado del Papa, porque yo creo que la narrativa tenemos que cambiarla, ¿no? No es ya la víctima, no es la persona desplazada que solo llega aquí a pedir trabajo y tal. No, o sea, son personas que tienen capacidad de contribuir, que tienen riqueza, y os invito a leer este mensaje que es maravilloso. Voy a acabar con estas palabras del Papa Francisco. La presencia de los migrantes y los refugiados representa un enorme reto, pero también una oportunidad de crecimiento cultural y espiritual para todos. Gracias a ellos tenemos la oportunidad de conocer mejor el mundo y la belleza de su diversidad. Podemos madurar en humanidad y construir juntos un nosotros más grande. El futuro empieza hoy y empieza por cada uno de nosotros. No podemos dejar a las próximas generaciones la responsabilidad de decisiones que es necesario tomar ahora para que el proyecto de Dios sobre el mundo pueda realizarse y venga su reino de justicia, de fraternidad y de paz.
Bueno, pues yo ahora os quiero escuchar a vosotros, quiero escuchar vuestras experiencias, preguntas, dudas y, bueno, pues lo que queráis que podamos conversar estos 7 minutos que tenemos, pues yo encantada de... Muchas gracias a Maya. Tanto Sonia como Carmen tienen los papelitos. Vamos a intentar agilizar este proceso. Solo, bueno, pues jugando esta con la imagen esta del bar, como decía, ¿no? Mientras que escribís todas estas preguntas, recuperar un poco, ¿no? Todo esto, ¿no? Sobre los desafíos. Y a mí sí que me salía como con este último mensaje de esperanza. Al final, yo creo que tú estás acostumbrada a hablar a público de todo tipo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir a nosotros que se presupone que estamos sensibilizados, que estamos informados de todas estas cosas, para que no sea, como nos dijo Dani, ¿no? Que nos acostumbremos, ¿no? Que sean como más cifras, más números, y que todas esas cifras nos inunden, pero que pasemos un poco de largo, ¿no? ¿Cuál es la clave? Tú llevas tantos años trabajando con eso, ¿qué motivación te surge a ti? ¿Cómo nos puedes ayudar en eso? Bueno, para mí es clave la cultura, lo que dice el Papa Francisco de la cultura del encuentro, pero eso para mí, o sea, yo que estoy en la oficina delante de un ordenador como muchos de vosotros, para mí es fundamental salir de ahí y irme por las mañanas, una vez a la semana, a servir el café en un comedor, donde van personas refugiadas, migrantes, y seguir en contacto directo con ellos, porque de verdad que mucho ordenador se nos hace un poquito abstracto el tema. Y yo tengo la suerte también, por ejemplo, en el JRS Italia, es el Centro Astari, que es como uno de los proyectos más antiguos, ¿no? Del JRS. Ahí hay un proyecto precioso que es un poco todo el proyecto de hospitalidad que tenéis los jesuitas aquí en España. Y entonces nosotros abrimos nuestra casa a mujeres refugiadas que se quedan a vivir durante 1 mes, 2 meses. Y para mis niñas adolescentes eso es maravilloso, porque cuando hablamos de Siria, ellas saben lo que quiere decir Siria, saben lo que quiere decir Yemen y lo que pasa ahí, porque han conocido a una mujer que viene de ahí, que ha estado conviviendo con nosotros. Yo creo que esa cultura del encuentro, que se llama realidad de carne, es importantísima. Nos preguntan cómo es España como país de acogida. A ver, si nos limitamos al derecho de asilo, yo creo que la interpretación es muy restringida, y ahí está toda la labor, pues, de CEA, de la ACCEN y de Cáritas, de todas las organizaciones que tratan de defender a los refugiados, a los solicitantes de asilo. Y yo creo que la interpretación que se hace todavía de refugiado es muy restrictiva. Esto es importante porque la consecuencia es que esas personas se quedan en situación de ilegalidad en España. Y entonces ahí pues tenemos un vacío enorme, ¿no? Yo creo que hay muchísima humanidad, como la hay en Italia también, donde vivo yo, a nivel de sociedad civil, pero a nivel institucional yo creo que es fundamental que luchemos el tema del derecho al asilo. Lo estoy repitiendo mucho, lo sé, pero es que realmente está en crisis el tema del asilo. Pero bien, esto se voló, pero ¿me escucháis? Sí. En este sentido, ¿no? Nos dicen cómo saber aquí en España si es refugiado y saber pedir asilo. Entonces nos decías tú antes que era importante conocer la ley, ¿no? Sí. ¿Qué claves ponen ustedes en ese sentido? Bueno, yo creo que en España está bastante organizado. Cuando llega una persona perseguida de cualquier país, está muy bien organizado, eso sí, el que vaya pues ya digo, a CEAR, a ECEMA, hay abogados estupendos, abogados y traductores, y yo creo que el acceso al asilo, una vez que entran en España, es fácil y funciona bien todo el procedimiento, ¿vale? Muchas veces es un poquito lento la primera parte de reconocimiento de la determinación del estatuto de refugiado, pero yo creo que está más o menos bien organizado. El problema enorme que tenemos es que lleguen las personas, ¿no? El tema de la llegada, es decir, que muchísimas personas que quieren llegar a Europa y que quieren entrar por España arriesgan sus vidas, y esto sí que lo tenemos que luchar, porque hay, por ejemplo, muchas maneras de hacerlo mejor, ¿no?
Una, por ejemplo, es, no sé si habéis oído, los corredores humanitarios, que ha puesto en práctica la Comunidad de San Egidio, las iglesias evangélicas y la Iglesia Valdense. Estas tres instituciones, hace unos años, pusieron en marcha estos corredores humanitarios que iban desde el Líbano, o sea, por ejemplo, identificaban personas refugiadas de origen sirio en situación de vulnerabilidad y fletaban aviones para llegar a Italia de forma legal y segura, donde pedían asilo de forma regular. ¿Vale? Entonces, esto se tendría que hacer a nivel institucional, o sea, no puede ser que sean pequeñas instituciones de iglesia las que hagan algo así. Tienen que ser los estados, por supuesto apoyados por la sociedad civil, que ofrezcan estas posibilidades de llegar legalmente. Porque es que no puede ser que las personas sigan arriesgando sus vidas en los desiertos, en el mar, y se sigan ahogando. Esto es urgente, yo creo que es el top 1 de prioridades. En este sentido, nos vienen varias preguntas un poco sobre la relación desigual que hay en los países de Europa, y sobre todo el avance de este mensaje que tú también nos comentabas antes, ¿no? Todas estas nuevas elecciones que hubo en países europeos en el que parece que cierto mensaje contrario a la migración tipo Italia, que tú al final vives allí, ¿no? Con tipo Suecia también. Pues hay varias preguntas en ese sentido. ¿Cómo enfrentar ese mensaje de cierre de fronteras? ¿Cómo combatir eso? Yo creo que había como dos canales. Uno, que no llega mucho al corazón, y lo sé, pero que es importante, que es la legalidad. O sea, hay que aplicar la ley. Hay una ley internacional y todos los países europeos han firmado la Convención de Ginebra y todos tienen una ley de asilo, o sea que aplicar la ley de asilo y el derecho internacional. Y por otro lado, la nueva